Le damos la bienvenida a Boris Zambrano. Boris es ingeniero comercial y es coordinador del área económica de la Fundación República en Marcha, una fundación de la región que está destinada a descubrir, más bien, a estudiar temas de la región para poder hacer propuestas a quienes conducen los destinos de nuestra región del Biobío. Muy buenos días, Boris, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué Hola. tal, Boris? Buenos días. Hola, Fabiola. Hola, Joyce. Aquí estamos tratando de entender qué pasa con la economía y en particular con este estudio que dice que los chilenos y chilenas estarían disponibles para trabajar por más horas, manteniendo el sueldo, y esto a raíz de la pandemia. ¿Sobre qué se sustenta esta afirmación, Boris? ¿Quién hace este estudio? ¿Cómo se hace y en qué minuto? Ya, ok. Este es un estudio que realiza la consultora experta en recursos humanos y empleo que se llama Randstad. Ella tiene operación en 38 países en el mundo. En Chile tiene presencia hace 10 años. En el tiempo que lo realizó fue en el segundo semestre del 2020. Entrevistó 800 personas. Todos eran trabajadores remunerados y dependientes. Este estudio consta de dos partes. La primera pregunta: ¿qué cambios en la jornada laboral estarías dispuesto a aceptar para mantener el empleo? Que de ahí viene lo que tú me contabas. Claro. Y la segunda: ¿qué modelo de trabajo tú prefieres? Importante, porque en el fondo tiene que ver cuando tú dices que se trata de personas que están empleadas, que son trabajadores y trabajadoras dependientes, ya establece un pie de donde podemos conversar o comprender los resultados de la encuesta, porque no es lo mismo que le pregunten a un desempleado o una desempleada o que le pregunten a un independiente o a alguien que trabaja por cuenta propia, ¿cierto? Claro. Dinos entonces, ¿por qué estamos hablando de que un 32% de los trabajadores estarían dispuestos a aceptar no sé, transferencias internas, cambios dentro de la empresa? Y esto, ¿por qué es distinto de lo que pasa en el mundo donde se habla un 30%? ¿Por qué está esta diferencia? Para empezar a explicar esto, primero hay que remontarse para darle contexto a las respuestas de estos 800 trabajadores. Ellos hicieron en octubre del 2020 un estudio donde el 12.1% de los trabajadores chilenos aseguraron tener gran miedo de perder su empleo de aquí a 6 meses más. Esto puso a Chile en el lugar octavo en el mundo y primero en Latinoamérica de los países de los trabajadores que respondían tener tanto miedo de perder su fuente laboral, su lugar de trabajo, su fuente laboral de aquí a 6 meses más. Por debajo de nosotros quedaron Argentina, México y Brasil. Los primeros en Latinoamérica, que feo récord. Con mucho susto nos enfrentamos al término del año 2020, parece. Bueno, ellos también tenían susto, por algo contestaron que tenían gran miedo que los podían desvincular de las empresas de aquí a 6 meses más. Ya, entonces, si entendemos esta forma de pensar, que aquí nos deja en evidencia que tenemos los chilenos con respecto a nuestros empleadores, a nuestro futuro, podemos entender de que por qué podemos aceptar trabajar una mayor cantidad de horas sin esperar un aumento en la remuneración. Estamos claros de que esta coyuntura, esta crisis política, en realidad social y sanitaria, nos golpeó tan fuerte que para poder luchar por nuestra fuente de trabajo estamos dispuestos a aceptar cambios en nuestra jornada laboral. Cambios en las condiciones del trabajo al que habíamos accedido tiempo antes, ¿cierto? Claro, con unas condiciones que ya estaban pactadas y que ahora, dependiendo de este contexto que enfrentamos, estamos dispuestos a cambiarlas. Además que hubo muchos cambios, Boris, en el sentido, por ejemplo, la gente que también fue suspendida de sus trabajos a través del beneficio que se entregó a las empresas. Esas personas al momento la ley de protección al empleo. Exacto. Esas personas al momento de volver a sus trabajos también se encontraron con escenarios distintos, porque tenían opciones, en definitiva, que no fueron renovados, o que también hubiesen cambios en su jornada.
Claro, por supuesto. Esto lo toca esta Este estudio, encuesta, ¿sí? esta encuesta que un estudio, una consulta con respecto a... Que en el fondo, yo miro, Ya. cuando mirábamos esta encuesta, mirábamos que había gente que prefería mantener el trabajo a distancia por distintas razones. Algunos porque definitivamente habían eliminado como no están los colegios, los establecimientos donde pueden dejar a los hijos cuando son dependientes, o bien porque habían eliminado o ya no existía la posibilidad de contar con ayuda doméstica. En algunos casos también se daba esa posibilidad. Entonces, ¿eso podría explicar eventualmente, Boris, el que las personas estén prefiriendo esta modalidad de trabajo a distancia o esta modalidad mixta donde se combina el trabajo a distancia y el presencial? Claro, dentro de las consultas que se les hace, se les pregunta qué prefieren ellos dentro de las modalidades de trabajo. Revela que un 47% de ellos prefiere, como tú decías, la modalidad híbrida, que es una mezcla de teletrabajo y presencial. Y un 19% también, que es como la continuidad de este híbrido, que es 100% teletrabajo. Y estamos con las condiciones para eso. Eso implicaría algunos cambios en la legislación laboral, porque también el otro día aparecía en los medios que se han producido accidentes del trabajo en esta modalidad de trabajo, pero que no se entienden así por el contexto en donde se pasa el accidente y por lo tanto la gente no denuncia. Claro. Bueno, pasa como muchas cosas, que los sucesos y los hechos van antes que las leyes, a medida que van pasando las situaciones, los legisladores van atrás tratando de incluirlas dentro de la nueva normativa. Efectivamente, hubo un gran, no sé, no muchos lo esperaban, pero una gran cantidad de accidentes que tendrían que haber sido laborales y que no eran considerados así por los trabajadores por falta de información o porque también no entra ni dentro de lo que podríamos llamar un accidente de traslado o un accidente de trabajo dentro de las dependencias de la empresa. Claro, cuesta más contextualizar en realidad y comprender, hacer la discriminación, porque muchos de estos accidentes pueden haber sido caídas de distinto nivel, que son uno de los más frecuentes, o por el uso de ciertos artículos, pero como estabas en el ámbito doméstico, muchas veces las personas entendieron que eran accidentes caseros. Complejo eso. Pero sabemos que el teletrabajo viene para quedarse, entonces eso implica que tendrán que hacerse las modificaciones, hacer los análisis de cómo vamos a enfrentar esta nueva modalidad. Sí, por supuesto. Justamente es lo que te iba a decir. El teletrabajo y el híbrido, en la modalidad híbrida, llegaron para quedarse. Y esto presenta para las empresas unas tareas pendientes, que son, al desvincularse uno de la empresa en forma física, las políticas, la cultura y los valores de las empresas se van perdiendo, y ya el compromiso tiende a disminuir con el tiempo. Por eso es una tarea pendiente de las empresas lograr aunque tener esta distancia física, lograr esa cercanía nuevamente con los trabajadores y los colaboradores para estar comprometidos y luchar todos juntos por los objetivos de la empresa. Lo que se llama tener alineado al personal y a los trabajadores. Así es, con los valores corporativos. Correcto. Boris, bueno, también lo último, dime. Podría ser que definitivamente estas empresas, teniendo esta modalidad de trabajo, van a tener que estar constantemente supervisando, modificando y adaptando sus planes de marketing interno para poder definitivamente, como tú decías, afianzar los valores y la cultura de la empresa. Así es. Bueno, interesante el estudio que hizo entonces la consultora Randstad en Chile y que nos pone en este octavo lugar a nivel mundial y en el primero a nivel latinoamericano de este temor de las personas a perder sus empleos en los próximos 6 meses. Muy buenos días, Boris. Una vez más, ha sido muy agradable conversar contigo, que nos aclares estos conceptos y
poder desmenuzar estas noticias desde un punto de vista de la análisis de la economía. Que tengas una excelente jornada de martes. Buenos Muchas días, gracias. Boris. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao.